Buenos días a todas, a todos. Vamos a continuar con la sesión del día de ayer. Nada más que no sé si esté nuestro compañero Francisco Leoley, que se había quedado con un comentario. Ay, les pido que apaguen sus micrófonos, por favor. No sé si se encuentra el compañero Francisco Leoley. Si no, le damos la palabra más adelante, no pasa nada. Y bueno, recordarán, ¿no? El día de ayer nos enfocamos en la democracia. Buenos días, Francisco. Adelante, por favor. Se quedó con un comentario el día de ayer. No, bueno. Sí, está muy bien. Si quiere, lo puede escribir en el chat y le damos lectura más adelante. De mientras, decía, el día de ayer estuvimos reflexionando un poco acerca de la democracia clásica y cómo tenía elementos centrales que nos permiten identificar a la democracia contemporánea, ¿no? Pero también hablamos desde un punto de vista histórico de la evolución, tanto del concepto, porque dijimos, ¿no? Y eso me parece que es una de las partes centrales de este módulo. La democracia no nada más es una forma de gobierno, y ahorita vamos a ver régimen político y cómo se define, ¿no? No es nada más eso, sino que también es, entre otras cosas, vamos a llegar a otros elementos, pero a partir de lo que dijimos ayer y de lo que vamos a seguir discutiendo, es también una idea, una definición. Y dimos un poco, desde luego, esto es un curso, digamos, si quisiéramos hacer una historia intelectual de la democracia, pues tendríamos que adentrarnos mucho en los autores que vimos, ¿no? En sus discusiones, en sus momentos históricos, y pues desde luego 2 horas ni 4 horas son suficientes para agotar. Pero bueno, por lo menos quedan planteados algunos de los elementos de la democracia como idea. Pero cuando son ideas, cuando son conceptos, en la sociología nos gusta decir son construcciones sociales, de tal manera que no existen por sí mismas, ¿no? No sean cosas, y cuando digo que no existen por sí mismas, quiere decir que las hemos inventado, que les hemos dado forma, que han sido producto también de disputas políticas. Y lo vimos, ¿no? Lo que sucede contemporáneamente es que el elemento disputa, el elemento conflicto, se ha tratado de sacar de la ecuación, ¿sí? Porque lo dijimos ayer, Aristóteles, Maquiavelo, especialmente sus autores, reconocían en la democracia o reconocían en el conflicto a la democracia o a la democracia en el conflicto, como quiera decírseles, ¿no? Desde luego, nos detuvimos un poquito, o bueno, me detuve apenas de pasada en Marx, pero ¿por qué no reconocían la democracia a una forma que él se identificara como necesaria, como idónea, como algo ideal, digamos, ¿no? Para el orden político? Entonces, por eso no me detuve mucho ahí, pero sí como un conflicto, y menciono a Marx porque tanto Maquiavelo como Aristóteles, aunque no lo expresaban en esos términos, identificaban conflictos de clase, ¿no? Identificaban posiciones que definían también o que definen también formas de entender el papel del Estado, de entender las relaciones sociales, de entender al derecho mismo. Esos elementos siguen estando presentes cuando hablamos de democracia. Nada más que se ha prescindido del elemento conflicto. Vamos a ello, porque ayer lo último que planteamos era, perdón, voy a compartir la presentación. Discúlpenme, porque esta cosa de las presentaciones, como soy realmente bastante malito para hacerlas, entonces la verdad es que se me olvida, ¿no? Eh, voy a tratar de que esto no sea un problema. Voy a hacer grande mi presentación miren, para que la puedan ver. Como ven, no son presentaciones como muy acabadas, ahí se plasma todo lo que estoy diciendo, porque son guías, ¿no? Pero bueno, entonces decía, después de la Guerra Fría, después del triunfo relativo, pero triunfo, culturalmente sí fue un triunfo, a ver, voy a organizarlo. Digo triunfo relativo en el sentido de que la democracia como forma, como sistema y como se planteaba en el modelo norteamericano fracasó. Vamos a llegar a eso. Pero fue un triunfo cultural. El triunfo de la Guerra Fría fue sobre todo un triunfo cultural que impuso
logró que el sentido común compartido, las ideas compartidas con relación a las relaciones sociales, las y los integrantes de las comunidades políticas, el quehacer gubernamental, el papel del derecho, se entendiera como una cosa, construyó un paradigma. Para quienes hayan leído este libro de Thomas Kuhn, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, publicado por el Fondo de Cultura Económica, entenderá más o menos, ¿no? Si no, de todas maneras lo menciono, ¿no? Es un libro en donde en realidad Thomas Kuhn se preocupa más por una parte epistemológica y de las ciencias naturales menos que de las ciencias sociales, pero dice que en las ciencias hay esta cosa, estos paradigmas, ¿no? Que son nociones compartidas que en algún momento, él no utiliza esa palabra, pero se vuelven hegemónicas. Se vuelven la forma para explicar los fenómenos, ¿no? Y se reproducen en las aulas universitarias. Insisto, él lo frasea diferente porque yo ahí le estoy metiendo en mi parte sociológica, ¿no? Pero entonces esto empieza a considerarse como las formas aceptadas, académicas, y entonces los marcos conceptuales, los marcos teóricos, lo que se enseña en las universidades, se vuelve como la forma en que se entienden ciertos fenómenos. En este caso, la democracia. Lo podemos trasladar a las ciencias sociales. Y esto es importante decirlo, porque en este triunfo cultural de los Estados Unidos, ¿no? Del bloque de los Estados Unidos, pero con los Estados Unidos como punta de lanza, la academia jugó un papel fundamental a la hora de definir qué son las cosas. Pero decimos, perdón porque haga como todas estas, espero que los nodos que estoy trazando estén bien interconectados. Entonces, cuando Estados Unidos triunfa, obviamente ellos tenían un modelo social, un modelo político que les había funcionado en términos económicos, que les había funcionado en términos políticos, era la disputa, y dentro de ese modelo está el diseño de la democracia como una serie de instituciones, ¿no? Como una serie de procedimientos para escoger autoridades políticas, por medio de procedimientos electorales, y que esos procedimientos garantizaran los resultados. Sobre todo eso, ¿no? No se preocupaban por una dimensión social. Sí hablamos de que hubo una democracia social en los años 70, en donde había una preocupación por la construcción de bienes públicos, es decir, por el papel que jugaba el Estado, por intervenir en la economía por un lado, pero de producir bienes colectivos. O sea, que el Estado directamente, ¿sí?, se preocupaba en su política de gasto social, y eso era una dimensión democrática, digamos. La democracia social consideraba esa parte como fundamental de la democracia. Es decir, estaba la parte de la elección de las autoridades, pero también la parte de garantizar un mínimo de derechos colectivos para todas y todos, ¿no? Educación, servicios, servicios médicos, todo lo que se conoce como seguridad social, ¿no? Bueno, entonces esa noción, esa idea, se transforma en los años 80. El papel del Estado se modifica como idea, porque otra vez, y por eso decía, son constructos sociales, ni el Estado, ni el derecho, ni la democracia existen por sí mismos, son formas de organizarse. Y como son formas de organizarse, pero también son formas conceptuales, están sujetas a que se transformen. Claro, hay elementos esenciales, algunos de los cuales ya los trazamos, pero a veces esos elementos esenciales se prescinde de ellos, ¿no? Como es el caso del conflicto. En fin, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que esta idea de democracia, la democracia procedimental, se tejió en las aulas, se tejió desde luego en la política, ¿no? O sea, no nada más como idea, sino también como instrumentación, que es la otra parte que vimos, ¿no? O sea, idea de democracia que cambia, que se discute, que se transforma, e instrumentación de la democracia, que supone cómo la bajamos, ¿no? Cómo bajamos esa idea, cómo bajamos esos elementos a lo empírico, a las relaciones jurídico-políticas. Y entonces, eso, insisto, se enseña en las aulas universitarias, ¿no? En las aulas universitarias, a partir de los años 80, hay un consenso, no solo el consenso de Washington, pero tiene sus ramificaciones. No lo estoy inventando. Ahorita voy a dar recomendaciones bibliográficas para profundizar en esto. Y entonces ahí se empiezan a tejer una serie de ideas en torno a qué significa el Estado, qué significa la persona, y qué papel debe de jugar el derecho, y qué entonces es la democracia. Se abandona esta idea de democracia social, y tiene muchas implicaciones para el derecho, ¿eh? Y lo vamos a ver, porque no nada más es el derecho electoral, digamos, en el sentido de los
procedimientos democráticos en sentido estricto, sino qué papel juega el derecho como productor y como garante de relaciones sociales. Ahí vamos a ver marcos jurídicos penales, por ejemplo, ¿no? En los años 70 y en los años 60, con la idea de la democracia social y de los derechos sociales, ¿sí? De la idea de hay estructuras económicas, jurídico-políticas que pueden modificar la vida de las personas y que por lo tanto el Estado puede incidir en las condiciones de vida de ellas. Entonces había también un modelo penal que se basaba sobre todo en la privación, o sea, la privación, la carencia de cosas, ¿no? Entonces había que mejorar esas condiciones para combatir, a mí nunca me gusta decir combatir, pero bueno, para atender el fenómeno delincuencial, ¿no? Y en los años 80 cambia eso también. Y entonces, este sentido común del que ayer hablaba, que pone en el centro al mercado, ¿no? El mercado, lo que sea que eso signifique, ¿no? O sea, relaciones sociales que están marcadas sobre todo por un componente económico, por una racionalidad instrumental, en donde los individuos, todos, todas, nos comportamos como agentes que van a maximizar su utilidad, como si estuviéramos en el mercado, como si todas nuestras relaciones sociales se pudieran definir desde esa forma. Richard Posner hace una cosa terriblemente horrible. Yo sé que a mucha gente le gusta Richard Posner, y está bien, pero a mí no me gusta, porque lo lleva al extremo de decir que los matrimonios también tienen ese componente, ¿no? Tienen un componente de racionalidad instrumental. Dice, claro, la persona elige a su pareja de conformidad con la utilidad que le puede reportar una persona. Claro, esa utilidad puede tener diferentes componentes, ¿no? Puede ser el componente económico, puede ser el componente prestigio, puede ser el componente biológico, pero atiende a eso, ¿no? Me parece atroz. Pero ese modelo permeó, permeó en la academia, permeó en la instrumentación de política pública, ¿sí? Y permeó en la definición de democracia, desde luego. Entonces, la democracia se diluye en ese momento el componente social, el componente y que tiene, insisto, sus manifestaciones, no solo los bienes públicos entendidos como hospitales, como escuelas, como policías, ¿no? Sino también en el quehacer de los individuos. Y si somos todos racionales, también la delincuencia lo es. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aumentar las penas, vamos a aumentar la vigilancia, vamos a aumentar los marcos jurídicos, para que el cálculo que supuestamente hacen los delincuentes a la hora de cometer los ilícitos, sea más costoso, ¿sí? Todo en el entendido de que nos basamos en el cálculo racional. ¿Qué rayos tiene eso que ver con la democracia? Tiene que ver todo. Vamos a llegar a esta parte en donde yo propongo que es una relación social. Pero bueno, entonces la definición mínima se tejió en la academia y se instrumentó. Bueno, no puedo decir que se tejió en la academia nada más, ¿no? Como que surgió en las aulas y después se llevó al campo político. La verdad es que está imbricado, ¿no? O sea, había una necesidad política, el consenso de Washington era una necesidad política en medio de un conflicto, en medio de la Guerra Fría, en medio de la redefinición del papel del Estado, ¿no? Y con un marco teórico detrás que sí se tejió en reuniones académicas. No me gusta mucho usar el nombre porque políticamente está muy manoseado y luego suena a consigna, ¿no? Pero pues el término es neoliberalismo, ¿no? Les voy a recomendar bibliografía, propiamente La historia mínima del neoliberalismo, publicado por el Colmex, escrita por el profesor Fernando Escalante Gonzalo, y otra idea sobre esta relación mercado-democracia, que también escribió él, que se llama Senderos que se bifurcan. Ese está publicado por el INE. Al final hago un recuento de toda la bibliografía que yo ya sé que ya aventé un montón, ¿no? En fin, entonces, estas ideas del hombre, del Estado, del derecho, van permeando en la política pública y van permeando en la academia. ¿Qué pasa en la academia? Que en la academia se forman personas, ¿no? O sea, a la escuela van personas que después se vuelven funcionarios y funcionarios públicos, que después se vuelven quienes instrumentan la política pública, que después se vuelven quienes resuelven, quienes organizan el conflicto democrático y que se enseña en estas universidades en estos momentos que el conflicto no es una característica esencial de la democracia, que la democracia son las reglas del juego, que los agentes son racionales en el sentido instrumental, de manera tal que esto no nada más es una instrumentación de la democracia como procedimientos, es una idea de democracia que se teje en las aulas y que
insisto, esas personas que acuden a esas aulas, pues después, porque además en esta guerra cultural que gana Estados Unidos, ¿no? Con todas sus manifestaciones, manifestaciones en el cine, manifestaciones en el uso del idioma inglés, ¿no? La ciencia política, sobre todo la ciencia política dominante, está plagada de términos en inglés, ¿no? Y se utilizan muchísimos términos en inglés, hay muchísimos idiomas y se usa el inglés. Está bien esta idea que sí es la lengua franca, que no sé qué, pero la verdad es que es la lengua franca porque pues es el que ganó la lucha, la batalla cultural, y esa nadie se la va a disputar a pesar de que el chino y lo que sea. Ese lugar, la occidentalización permeada por los Estados Unidos, no se la va a ganar ni se la va a disputar absolutamente nadie, inclusive los orientales, ¿no? Que tienen esto es un comentario al margen, ¿no? Pero que tienen ahorita sobre todo China, ¿no? Por el volumen de su producción, por el tamaño de su economía, una importancia, un peso específico en el orden mundial. Ellos, aunque haya una idea de que hay que aprender chino mandarín, además de la dificultad que eso implica, pero están muy occidentalizados sus construcciones, sus ideas. Esa batalla cultural la ganó y la sigue ganando Occidente. No estoy vanagloriando, simplemente es una cosa, ¿no? Ni bueno ni malo, simplemente así sucedió. Entonces, se formaron ahí élites burocráticas, élites políticas, ¿no? Porque con Estados Unidos en el centro, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que el prestigio, tanto académico como político, viene de ahí. Entonces, eh, hay financiamiento, ¿no? Para ir a estudiar a los Estados Unidos, a las universidades estas de las Ivy League. No es una diatriba en contra de esto, ¿no? Es un fenómeno social que tiene muchas aristas, desde luego, que hay que cuestionar en sus fundamentos, en sus ideas, ¿no? Porque de pronto se aparece como algo natural, como es que ahí son los mejores, es que ahí se forma lo mejor, es que ahí se define porque obtienen los mejores puestos, ¿no? Bueno, eso es verdad, pero porque parte de esta disputa que gana, ¿no? Esta disputa cultural, académica, ¿sí? Entonces no es casualidad que ese modelo haya sido tan exitoso relativamente, tan exitoso en el sentido de que se empezó a replicar en muchos lugares, ¿no? Porque pues las personas que querían aprender, pues había la idea de que pues dónde hay que aprender ciencia política, pues en los Estados Unidos. Y entonces las becas se daban y los premios se otorgaban las plazas académicas también se otorgaban, quiero usar otra palabra pues, pero a quienes tenían esa formación. Entonces es un modelo que empieza a replicarse. Y empieza a ser exitoso, la verdad, ¿no? En los años 80 y en los años 90, la tercera ola democrática, como la define Huntington, pues supone que este modelo, ¿no? Procedimientos, instituciones para elegir autoridades políticas, en donde hay una convergencia hacia el centro de los partidos políticos, digamos, la disputa ideológica y con ello el conflicto trata de diluirse, ¿sí? Las ideologías ya no importan, porque no hay esta lucha, digamos, o aparentemente no hay esta lucha cultural por definir posiciones. Los agentes somos supuestamente racionales, nos comportamos como personas que van a comprar a un mercado y entonces nuestro voto es volátil, ¿no? No obedece a compromisos ideológicos previos. Es lo que propone esta escuela, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo. Bueno, de hecho creo que se nota que no estoy de acuerdo. En fin, entonces, esto va permeando, decía, en las políticas públicas, en la instrumentación de la democracia. Bueno, ahorita iba a hacer un comentario, tiene mucho de rescatable, ¿no? Tampoco lo voy a crucificar ni lo voy a condenar, pero a eso llevo. El chiste, pues, es que esta noción de democracia permea y es lo que se entiende cuando pensamos en transiciones democráticas, ¿no? Que las reglas cambian. No es menor tampoco, ¿no? Hay una clase aquí en este diplomado que es Historia de la Democracia en México y supongo que verán la transición democrática, los cambios en el sistema de partidos. Algunos de ustedes ya lo conocerán, ¿no? Lo que Sartori define como el sistema de partidos competitivo y no competitivo y cuáles son sus características. Cambian las reglas. Claro, no cambian por gracia divina, cambian por conflicto. Esa es la parte que luego se prescinde cuando se cuentan las historias de la democracia en México, ¿no? En fin, entonces se instrumentan estos cambios, no sin dejar de mencionar que los cambios fueron producto de conflictos. En 68, conflicto en los años 70 la Guerra Sucia, en 85 en la Ciudad de México, en el temblor y lo que significó para la presidencia de Miguel de la Madrid, en 88 y en 87, y en 86,
porque había en elecciones en otras entidades de la República acusaciones de fraude, ¿no? Luego en 88 eso quiebra y a partir de ahí empiezan a haber algunas transformaciones, ¿no? Claro, me podrán decir, no, pues el antecedente del 77, que es cierto, ¿no? Un poquito de una flexibilización del régimen, pero que está antecedido del 68 y está antecedido del 71, está antecedido de muchas coyunturas, ¿no? Que son conflicto. Eso es lo que me interesa, no tanto el anecdotario histórico. Bueno, y entonces va habiendo transformaciones, transformaciones institucionales. Y con ello se piensa, pues, que es necesario y que solo basta de un marco jurídico o de una serie de marcos jurídicos, de una arquitectura, de una estructura, Sartori le llama ingeniería constitucional, que permita procedimientos ciertos, seguridad jurídica por delante, procedimientos ciertos en la elección de autoridades políticas. El papel del Estado se transforma de ser un productor de bienes colectivos a ser un productor de mercados. Y que en la parte jurisdiccional sea el garante de derechos individuales como centro, ¿sí? Y ahí está también la democracia de los procedimientos, ¿no? Procedimientos para garantizar tanto la certeza de las autoridades como consecuencia de la voluntad ciudadana, que la voluntad ciudadana se respete, que sea transparente. Claro, a ver, se crean marcos jurídicos e instituciones muy complejas, en el mejor de los sentidos, ¿no? Con una alta especialización técnica, con un alto conocimiento. Eh, Paralelamente, en este diseño, este rediseño del Estado, se van sacando, ¿no?, del Estado muchas funciones, no solo es la privatización de las empresas, que es parte de, ¿no?, las empresas estatales, que podemos decir muchas cosas de su funcionamiento, que si eran ineficientes y lo que sea, pero hay una desincorporación importantísima, gigantesca, de las empresas estatales, ¿no? Y en general del quehacer estatal, ¿sí? El quehacer estatal no es que se prescinda del Estado, sino que el Estado pasa a tener un lugar distinto, a ser productor de mercados, insisto, ¿no? O sea, desincorporar, les gusta decirlo así, vender empresas a manos privadas, ¿sí? Entonces tienen esta parte ya no económica de intervención, tienen esta parte ya no de derechos sociales o de preocupación por derechos sociales, y es sobre todo garante de la seguridad jurídica, de los derechos de propiedad, sobre todo, ¿sí? Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque a partir de los años 90, en México hizo crisis muy rápido. Antes de que hubiera transición democrática, ya había avisos de que iba a haber crisis sociales, ¿no? Cuando entra el TLC, 1 de enero de 1994, hay un movimiento armado en Chiapas, ¿no? Claro, ese movimiento armado no se formó en ese momento, pero daba cuenta de una problemática olvidada, cosa central, porque esta parte procedimental de democracia olvida muchas cosas, prescinde de muchas cosas, supone que los procedimientos bastan para tener democracia. Lo digo como crítica, desde luego, porque ahorita vamos a ver esa crisis justamente, ¿no? Decía que no tardó mucho además para hacer crisis, porque ¿qué sucede? Que con esta democracia, con estos procedimientos, que insisto, empiezan a mostrar huecos desde el inicio, ¿no? Sobre todo en países que tenían antecedentes como los mexicanos, como el mexicano, ¿no? Con una pluralidad social, cultural, etcétera, que había sido ignorada y que era ignorada por el modelo mismo, ¿no? Es decir, si partimos de la premisa que todas las personas queremos lo mismo y somos iguales, en los términos de racionalidad que lo define la democracia procedimental y con la que se definen las relaciones democráticas según esta definición, entonces sería lo mismo yo que una persona de los Altos de Chiapas, lo cual es totalmente equivocado, que una persona de la Sierra de Guerrero o de Oaxaca. Desde luego es total y completamente equivocado. Ha habido reformas, ahorita voy a eso, ¿no? Ahorita estoy nada más centrando el punto en la democracia procedimental como se entendió desde la idea norteamericana y como se instrumentó en buena medida, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que hace crisis. Es evidentemente, y decía desde el inicio, desde antes de que México transitara propiamente la democracia, ya teníamos un conflicto importante que cimbró las estructuras jurídico-políticas del país, ¿no? Y un conflicto irresuelto, ¿no? En ese entonces y quizás todavía, ¿no? En buena medida. En fin, entonces, esto
genera, insisto, otro tipo de conflictos. Pero además, el propio diseño de la democracia procedimental, sus definiciones mínimas, ¿no? La democracia son procedimientos para elegir autoridades. Y para de contar. Bueno, y que garanticen que la voluntad ciudadana se respete. Nada más, ¿sí? Claro, pero nada menos. Entonces, hablaba de las élites. Se van formando élites políticas, se van formando élites académicas, y se van formando élites burocráticas. Las personas que logran insertarse en la academia, en los partidos políticos, en los cargos de elección popular, ¿no? Y con esta idea de la dilución de las ideologías, pues hay una convergencia efectiva de los partidos políticos en cuanto hacia la disputa central. Se vuelven disputas electorales eminentemente, disputas por el voto, ¿no? Y claro, el modelo dura poco porque la economía, como la plantea el propio modelo, cae rápido por su propio peso, ¿no? Las propias falacias en las que está sustentada el modelo caen, está sustentado, perdón. Y en los primeros años de la década de los 2006 en Italia, aunque Italia tenía su propia problemática anterior en los años 90, busquen por ahí la operación Manos Limpias y ahí sale la figura de Silvio Berlusconi, ¿no? A relucir. Y en España, en 2005, 2006, 2008, o sea, se aguda la crisis, ¿no? En el mismo Estados Unidos, la crisis de 2008, que significa para algunos estados del cinturón manufacturero perder condiciones pues bastante favorables en Detroit, ¿no? Por ejemplo, donde había ensambladoras y fábricas en Michigan. Y entonces, esta crisis pone de manifiesto que esta idea de democracia había supuesto una brecha grande entre ciudadanía y élites políticas. ¿Y qué pasa con esa brecha? Pues que van surgiendo otras manifestaciones políticas que en muy buena medida sí recuperan un debate ideológico, porque voy a poner ejemplos, no me voy a meter con México, voy a poner ejemplos de otros lugares. En España, conocerán ustedes, cuando ellos transitan a su democracia, ¿no? Cuando cae el régimen franquista, vienen los pactos de la Moncloa y básicamente adoptan un sistema bipartidista a nivel nacional. Se disputaba, claro, ellos son un sistema parlamentario, pero independientemente de eso, se disputaba la lucha político-electoral, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Esto en los años 70 tenía significado para las y los españoles, porque el Partido Socialista Obrero Español era heredero, en buena medida, del republicanismo, ¿no? Que había sido depuesto por el golpe de Estado franquista, por el régimen franquista, pues, ¿no? Y el Partido Popular tenía más afinidad, pues sí, a Franco un poco y también a la idea monárquica, ¿no? Entonces, ahí había una definición ideológica, una pelea ideológica fuerte. Pero en los años 90, conforme va permeando esta idea de mercado, de democracia, de procedimientos, de racionalidad instrumental en las relaciones sociales y políticas, hay un acercamiento indubitable entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Y entonces, en la crisis, estos dos partidos, eh, bueno, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español, poco o nada hace para evitar estas políticas instrumentadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, ¿no? De tus bonos soberanos valen nada, pero te vamos a dar líneas de financiamiento crediticio para que no truenes, ¿no? Como país, pero con una política de cero déficit, ¿no? Y entonces tus recortes al gasto y con ello recortes al sistema de pensiones, recortes a los seguros laborales y empezamos a escuchar para quienes siguieron la prensa en ese entonces de las evicciones, ¿no? De los desalojos, de tanta gente que su pensión, su seguro de desempleo no le alcanzaba para tener una vida, ya no digamos digna, para tener una vida para sobrevivir, pues, ¿no? Bueno, fueron situaciones muy desafortunadas y en donde el Partido Socialista Obrero Español no se vio, a decir de mucha gente, como un partido que justamente hiciera eco de su nombre y de su origen. Y entonces surgen otros movimientos políticos. Surge el partido Podemos, ¿no? Que era un partido además
en esta crisis, ¿no? Ahorita vamos a ver otras manifestaciones que rechazan la idea de la política, que dicen los políticos son todos lo mismo. No necesitamos a esos políticos profesionales, necesitamos ciudadanos, ¿no? En este caso podemos ser una agrupación de académicos que venían de la Complutense de Madrid y que decían, vamos a hacer las cosas de manera distinta. No se denominan a sí mismos partido, ¿no? Era Podemos, era una especie de movimiento, ¿sí? Que reivindicaba, que decía, queremos retomar esa parte, hablando de la brecha que se abrió entre élites y las personas, el pueblo, si quieren decirlo así, ¿no? Y entonces surgen estos movimientos políticos, pero no todo fue Podemos, porque decía, también desde otros sectores que también se vieron perjudicados, empiezan a resurgir las ideas nacionalistas, ¿no? Las ideas de el problema es la migración, nos quitan nuestras fuentes de empleo, afean nuestras ciudades, ¿no? Van en contra de nuestras costumbres. Y entonces resurgen estos discursos de intolerancia, ¿no? Y partidos que lo abanderan dentro de democracias procedimentales. Eso es algo que es preocupante, me parece a mí, y lo vamos a abordar, porque estos partidos, y le voy a hablar por su nombre, ¿no? Vox, por ejemplo, la Liga en España, en Italia, son partidos profundamente antidemocráticos. No desde lo procedimental, bueno, inclusive hasta desde lo procedimental, eso lo vamos a ver, pero que se insertan en la disputa democrática, que empiezan a tratar de influir en la esfera pública, ¿no? Con una definición en donde lo central es el conflicto, de lo que supuestamente los procedimientos tenderían a prescindir, porque ayer les conté de Francis Fukuyama y esta idea de democracia era justamente, pues ya no va a haber conflicto, porque ellos lo pensaban como la disputa ideológica entre el bloque soviético y el bloque norteamericano y con ello capitalismo contra socialismo, y si cae uno, entonces quiere decir que el otro triunfó y entonces ya la lucha política no es por definir un modelo económico, pero resulta que sí fue, ¿no? En Estados Unidos estuvo este movimiento de los Ocupa, en buena medida eso explicó el triunfo del candidato Barack Obama, ¿no? Que desafiaba, no él propiamente, pero sí la idea que se tenía sobre él, desafiaba al statu quo de alguna forma, ¿no? ¿Cuál fue la acusación después que se convirtió en eso? Que es la acusación que hace Podemos del Partido Socialista Obrero Español. Pero no todos, esa brecha no solo fue llenada de esa forma, fue llenada por otros movimientos, por otros discursos, por otros partidos, por otros actores, actores provenientes de fuera de la esfera de la política, ¿no? De las esferas empresariales, ¿no? Necesitamos gobiernos de empresarios, necesitamos prescindir de los políticos, y claro, todo esto acompañado de la idea también de necesitamos prescindir del conflicto, eso no se quitó. Necesitamos que el Estado sea menos político y sea más técnico, ¿no? Y entonces, como eso sigue abriendo la brecha, sigue habiendo movimientos que quieren retomar lo político. Voy a avanzar en la presentación, ¿no? Quieren retomar lo político y decir, vamos a quitar de la esfera de los especialistas estas cosas que deberían de ser, yo no estoy diciendo que deberían de ser, yo estoy haciendo eco del discurso, ¿no? Que deberían de ser parte de lo que se discute como comunidad política, que no sean solo los técnicos, porque eran gobiernos técnicos, ¿no? Pero el chiste, pues, es que estos gobiernos técnicos, esta democracia, abre esa brecha y se empieza a llenar de distintas formas, ¿sí? En esta idea de democracia procedimental está un principio que es importante, que no tenemos que perder de vista. Ay, perdón, ¿qué es la representación? Desde luego, la representación, aunque sea una punta de lanza de la democracia liberal, y cuando digo democracia liberal me refiero a este tipo de democracia procedimental, porque definir el liberalismo es una cosa bien complicada, ¿no? Hay personas que así con la mano en la cintura dicen, yo soy liberal. Y dices, ah, chis, pues cuidado, ¿no? Porque eso tiene muchas definiciones. No solo las dimensiones que establece Isaiah Berlin en sus dos ensayos sobre la libertad, no solo es el liberalismo de Locke, ¿no? Hay otros liberalismos que son hasta inclusive contrapuestos a una sola idea. Entonces, definirse como liberal, la verdad, para mí es irse por la fácil, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, esta idea de democracia mínima, de democracia procedimental,
sigue el principio de representación. Ahorita voy a hablar bien de esto, ¿eh? Ahorita estoy hablando un poquito mal y ahorita voy a hablar bien, porque tiene unas partes que son y deben ser rescatadas. Y la idea de representación es propia de países, de lugares en donde pues, son muy complejas, no solo las decisiones, sino el propio volumen cuantitativo, la cantidad de gente es tanta que no podemos todos, como en la antigua Grecia, tomar parte de las resoluciones. Porque vamos a ver, y en otro módulo de este mismo diplomado, cuando hablemos de Parlamento abierto, veremos que eso se puede poner en cuestión, ¿no? En fin, entonces el principio de representación implica, ¿no?, que hay elecciones de ciertas personas que son quienes van a tomar las decisiones. Claro, pero eso no significa que la representación sea un cheque perdón, no quiere decir que la representación sea un mandato, ¿no? Es decir, que el representante tenga que forzosamente, eh, ¿cómo decirlo?, instrumentar tal cual la voluntad del electorado. Una vez que la persona representante es electa, esta puede tomar las decisiones que él o ella considere necesarias, decisiones que pueden ser partidistas, gubernamentales o de oposición, independientemente de la voluntad ciudadana que los llevó al cargo, ¿no? Esto desde luego supone una fragmentación, pero el principio de representación en este sentido significa eso, de representación democrática, ¿no? No es lo mismo que la representación jurídica, donde yo digo, no, mi abogado o mi representante para llevar a cabo un trámite solo lo puede hacer para determinadas cosas y es alguien que me está sustituyendo en mi voluntad, me está sustituyendo en mi persona, más no en mi voluntad, perdón, lo dije al revés, ¿no? Él no puede hacer otra cosa que lo que yo le dije, aquí el representante sí, que eso desde luego pues es un problema, ¿no? Y entonces, eso también es parte de la problemática, ¿no? El descrédito, la idea de las brechas, la idea de las élites y de que hay una sociedad depauperada que cada vez tiene menos derechos, ¿no? Y propiciados y fundamentados por decisiones de política pública, ¿no? La famosa medicina amarga, ¿no? De, hay que apretarnos el cinturón porque es la amarga medicina para salir de la crisis. Y pues en los sectores más abandonados se ven cada vez con menos recursos de todo tipo, ¿no? Y entonces surgen, insisto, otro tipo de movimientos, otro tipo de ideas que cuestionan, por un lado, la idea de representación, que cuestionan la existencia misma de los fundamentos de ser del sistema democrático, porque dicen, pues es que no sirve, ¿no? Desde luego, eso no quiere decir que todos supongan prescindir de la democracia, pero sí redefinirla. Es la disputa que tenemos ahora, ¿no? En México también. No voy a hablar del caso mexicano, pero ahí tenemos también un ejemplo claro de redefinición de democracia, ¿sí? ¿Cuáles deben ser sus componentes? ¿Cuáles son sus agentes, sus actores y cómo debemos actuar como Estado? ¿O cómo debe actuar el Estado en caso de democracia? Y paralelamente, también se van ensayando otras formas, ¿no? La democracia indirecta, perdón, la democracia semidirecta, ¿no? Que trata de revertir el control que ejerce la comunidad política sobre los representantes. En la idea de la representación, insisto, pues hay un cheque en blanco prácticamente, no hay un mandato obligatorio para el representante para que tome una decisión determinada, ¿no? Y entonces, la idea es que el pueblo, así, ¿no? Y luego bueno, ahorita voy a eso. Entonces, el pueblo empieza a tener un peso específico o quiere retomar un peso específico, ¿no? A partir de líderes específicos, a partir de movimientos, a partir de cuestionar al statu quo, conquistan en buena medida el poder o tratan de conquistarlo, ¿sí? Y se van introduciendo diferentes mecanismos, entre ellos de mecanismos de democracia semidirecta. ¿Y por qué digo semidirecta? Porque no prescinden de la representación, ¿sí? Es decir, el principio de representación subsiste, pero se introducen mecanismos en donde las personas pueden incidir. Y también es semidirecto porque está sujeto a una serie de controles, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, es decir, está sujeto a que ese caso en específico pueda, en el caso mexicano, el artículo 35 constitucional, ¿no? Pueda o no ser sujeto
de consulta, o que lo proponga un actor político o actriz política relevante, o que lo solicite la ciudadanía, pero que tiene que cumplir con una serie de requisitos y un número específico de personas, de manera tal que entonces no es como que en todos los casos, para todas las cosas, haya un control de la comunidad política sobre los representantes, pero de eso se trata finalmente, ¿no? De establecer nuevos mecanismos de control, ¿sí? En la idea esta de democracia procedimental descansa, voy a avanzar aquí, descansa sobre la idea de los pesos y contrapesos, ¿no? Esto que ya hemos sabido, que empieza con Montesquieu, más o menos, ¿no? De decir, se divide el poder en el ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno ejerce un control sobre el otro, ¿no? Después en el federalista, que yo creo que luego los que estudian derecho solo leen eso, y de ahí sacan su idea de democracia, lo digo con todo respeto. Es decir, hace falta más sociología en el derecho. Y entonces es la idea de los Madison Papers de checks and balances, y ya, ¿no? Bueno, también muchos politólogos, con todo respeto, es una crítica constructiva. Es decir, tenemos que pensar mejor nuestros marcos jurídicos, marcos teóricos, ¿no? Y entonces, a partir de esta idea, parecía que era suficiente esta democracia procedimental. Basta porque sí hay una representación, pero esa representación está sujeta a controles, al control judicial. La representación puede, en algún momento dado, la soberanía, expedir leyes que sean contrarias a la Constitución, y ahí está el Tribunal Constitucional, ¿sí? El Tribunal Constitucional en su designación no está sujeto a la voluntad política del pueblo, pero sí a otro tipo de acuerdos, pero que también implican al Ejecutivo, ¿sí? Que el Ejecutivo tiene algunos poderes en contra de unos y de otros, pero que estos también tienen poderes en contra del Ejecutivo. Entonces pareciera como un balance, ¿no? Estos balances se empiezan a romper en algún sentido por el elemento conflicto. El elemento entran otros actores con otros discursos, ¿no? Que cuestionan el quehacer, ¿sí? Y que cuestionan algo que también es punta de lanza, que ayer comentamos, de la democracia procedimental a las masas. Y miedo a las masas, ¿no? No es nuevo, lo tenía Platón, ¿sí? Lo tenían en el siglo XIX, lo tenía Ortega y Gasset, lo tenía Kelsen, y lo tienen ahora los procedimentalistas. Es la idea de formar gobiernos técnicos. ¿Cuál es el problema? Insisto, que se abren brechas entre élites y el pueblo, ¿no? Claro, se le tiene un miedo demasiado grande y demasiado injustificado, antes de mi parecer, a las masas, al pueblo, ¿no? Como si fueran autómatas, como si solo siguieran irreflexivamente, irracionalmente a los dictados de un líder, como si la oligarquía no pudiera comportarse de la misma manera, ¿no? Pero bueno, el chiste es que este diseño prescinde, pues, del conflicto y de las masas. Las masas hay que controlarlas, ¿sí? Los órganos contramayoritarios, que les encanta también a los politólogos hablar de esto, ¿no? Pero estos mecanismos de democracia semidirecta empiezan a surgir, ¿sí? Y se instrumentan, digo, también con intenciones políticas. No estoy haciendo una diatriba a favor de esto, pero a mí hay un concepto que me extraña mucho y que se utiliza para descalificar cualquier cosa que se salga de este modelo, que es populismo, ¿no? Todo lo que no quepa es populismo, y populismo es igual a malo. Hay bibliografía al respecto que se han dedicado a estudiar el populismo como una forma democrática. No estoy otra vez haciendo una diatriba a favor del populismo, solo problematizo la idea que se ha puesto como o es esto o es el regreso de las masas desgraciadas que van a acabar con nuestras instituciones y que van a destruir lo que construimos, ¿no? Una falacia, ¿no? Es una mentira, más que una falacia. Entonces empiezan a surgir estos mecanismos de democracia semidirecta que vuelven a poner en el centro lo político. ¿Qué sí es político y qué no? Y ahí estamos en esa discusión. Esa es la parte interesante de la democracia semidirecta o de los mecanismos de democracia directa, si quieren llamarlo. Yo llamo semidirecta porque no se prescinde de la representación, pero sí se ejerce un control distinto en este tipo de coyunturas, ¿no? Bueno, y entonces decía, claro, esto ya lo había mencionado, ¿no? Estas ideas importantes de los controles, porque aquí la
La lucha política, la lucha por definir nuevamente a la democracia, es por definir a los controles. ¿Qué papel juega el ciudadano? El ciudadano ciudadana, es una entidad pasiva que se limita al voto, ¿no? Y que participa, sí, participo y se fomenta la participación, pero con una idea de consenso, ¿no? Con una idea, recordarán algunos de ustedes, algunas en el cine, los anuncios que eran unos anuncios muy, normal, iba a utilizar un adjetivo, pero eran unos anuncios del cine que no me acuerdo quién los promovía, pero eran niños. Y entonces era una votación legislativa y todos votaban a favor, a favor, a favor, a favor. Y eso se entendía como lo que debía de ser. Es que eso no se puede, porque prescindimos del elemento central de la democracia que ya nos había definido Aristóteles y que ya nos había definido Maquiavelo. Hay posiciones sociales específicas. Y esas posiciones sociales nos hacen ver y nos hacen entender las relaciones sociales de una manera distinta a todos y a todas. Y eso es irresoluble. Claro, lo vamos a resolver el conflicto democrático a partir de una serie de acuerdos, ¿no? Vamos a respetar el resultado aunque no nos guste. Esa es otra cuestión. Pero sigue habiendo el elemento conflicto, que se tendrá que mediar, que tendrá que hacer que la comunidad política no se disgregue, ¿no? No se disuelva, pero eso no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo, ¿sí? Entonces, bueno, esto que les decía, el retorno de las masas, va seguido de otras ideas, ¿no? La ciudadanía, que de pronto también se presenta como lo puro, ¿no? La ciudadanía, los órganos ciudadanos, como, bueno, sí, pero es que hay que ciudadanizar y ciudadanizar todo, ¿no? Quitarlo de la política. Claro, ciudadanía es un concepto eminentemente político, pero acá se empieza a entender no como eso, sino como ciudadano, como racionalidad. Hay que construir ciudadano. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo cuáles son algunas de las premisas, ¿no? Y claro, tiene sus huecos, tiene sus fallas. Nuevos partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, en donde, sobre todo desde el lado de la derecha, a mí no me queda muy claro que se inserten democráticamente en los debates, ¿no? Vox, perdón, no es un partido democrático. ¿No? La Liga del Norte, y ahora ya llamada la Liga en Italia, no es un partido democrático. Aunque pueda competir por cargos y tenga representación y tenga electores y tenga votantes, no es un partido democrático en su discurso. Ahorita llegamos a eso, ¿no? Pero bueno, entonces la crisis de democracia representativa implica todo esto y estamos en medio de ese conflicto, porque la democracia es conflicto. Entonces, bueno, vámonos a esta parte de definiciones sustantivas de democracia. Antes de eso, voy a la pregunta del compañero, este, y claro, abro un espacio ahora para preguntas y respuestas, ¿no? A ver, tenemos bastantes cosas aquí en el chat. Ok, ok, voy. Si en una elección del 100% del padrón vota solo el 25%, ¿se puede considerar legítimo? Pues sí. Lo que pasa es que, a ver, las mayorías, las mayorías jurídico-políticas, si bien es un criterio cuantitativo, a ver, voy a reformular la respuesta. Voy a responder como abogado y te voy a decir, depende. O sea, en principio sí. En principio, la mayoría es quien vote. Puede haber un padrón electoral de 1 millón y solo vota una persona. Si las reglas permiten que eso sea suficiente para que se considere mayoritario, sí. Lo que pasa es que no hay una definición absoluta porque pues, se pueden establecer candados. Inclusive podríamos establecer un candado que dijera, una elección será considerada legítima o válida si y solo si se supera un umbral de votación, ¿no? O sea, no hay una definición absoluta que yo diga, pero así como están las reglas, ahorita en México, sí, desde luego, desde luego. Eh, Porque no hay que confundir la idea de las mayorías absolutas y las mayorías relativas, etcétera, con el padrón electoral, porque son criterios, aunque ambos son cuantitativos, no significan lo mismo. Una mayoría absoluta se puede obtener con 2 votos. Si solo votan 2 personas y esas 2 personas votan por el mismo candidato, va a obtener el 100% de los sufragios, ¿sí? No sucedería, pero si sucediera, los resultados arrojarían eso, ¿sí? Claro,
sería una elección históricamente paupérrima y sería muy preocupante que hubiera solo 2 votos, ¿sí? Pero en principio, esa mayoría estaría conformada y además imagínense, podríamos decir, uy, pues qué presidente o qué gobernador tan legítimo, porque tuvo el 100% de los votos, pues sí, pero fueron 2, ¿no? Entonces, no sé si con eso responda a la pregunta, pero efectivamente se pueden establecer candados para decir cuál es el umbral mínimo para que una votación se considere legítima. Todo se puede, pero no existe en este momento, ¿sí? Porque también está la parte de, pues una manifestación política también supone no participar, ¿no? Sí, a ver, tenemos, ahorita voy a lo siguiente que está en el chat, porque Francisco Leo Ley tiene levantada la mano. Por favor. Maestro, la pregunta que hice sobre la cuestión de la legitimidad, obviamente las reglas acá en México nos dicen que es legítimo, o como usted dice que hasta 2 personas, 3 personas que voten ya es legítimo. O sea, legal, perdón, ¿sí? Ujú. Legal. Entonces, si hablamos de legitimidad en cuanto a que la persona, La norma como sí lo dice, permite. así lo permiten las reglas aquí en México. Pero un gobierno que, como acabas de decir, con 2 votos sería paupérrimo, ¿verdad? No tendría esa calidad moral para gobernar Sí, al pueblo, ¿no? Ese era mi duda, pero claro. ya está Legitimidad satisfecho. social, digamos, ¿no? Legitimidad política. Desde luego, a ver, sería increíblemente débil ese gobierno. Sería súper, súper débil porque no tiene. Lo dijimos ayer con Aristóteles, ¿no? Lo dijimos con Maquiavelo en El Príncipe. La legitimidad no solo deriva de la norma, la legitimidad deriva de la relación que se establece con el pueblo. Por eso, esto de prescindir de las masas, de controlarse y de tenerle tanto miedo a la voluntad popular, también es un error de origen de estas definiciones de democracia. Justamente por eso que comenta Francisco, no lo había entendido, pero tiene toda la razón, porque la legitimidad también es una idea, ¿no? Es una imagen que nos hacemos de un gobierno. Es el apoyo social que puede tener un gobierno para instrumentar políticas. No nada más el apoyo jurídico formal, no nada más el revestimiento que pueden hacer las autoridades de este. Justamente la crisis de la democracia representativa está ahí en el centro. Gracias por el comentario, porque está ahí en el centro, es justamente el poco respaldo social que tienen los gobiernos. Y cuando se trata de llenar por otro tipo de movimientos, por otro tipo de actores políticos, que son actores políticos que disputan justo esa parte de la legitimidad social y que tienen alta legitimidad social. Y es ahí donde está el centro de la disputa. Creo que eso es a lo que se refería usted. Y gracias por el comentario, porque justamente ese es el centro de la discusión. Y justamente esa es la idea que hay detrás, que podemos criticar mucho cómo se instrumenta, de los instrumentos de participación y de democracia directa, ¿no? De no, nosotros, pueblo, queremos participar en la toma de decisiones. Claro, esto tiene otras derivas políticas en las que ya no me voy a meter, ¿no? Pero es el uso político que se le puede dar por parte de algunos partidos, actores, etcétera, usos, vamos a decir, no me gusta decir perversos, pero vamos a decir usos un poquito menos, pues malos usos, vamos a decirlo así, malos usos que se pueden hacer de estas figuras, ¿no? Y ahí está también parte de la discusión. Pero sí, desde luego, y lo sabemos desde el Príncipe de Maquiavelo. Bueno, y lo sabemos no es porque Maquiavelo se le haya ocurrido, porque él lo vio y él lo describe, ¿no? Él estudió los fenómenos y vio cómo habían llegado al poder y cómo lo habían mantenido, y siempre el elemento tener un respaldo social es importantísimo. Cuando se pierde ese respaldo social, tiene distintas manifestaciones, una de las cuales puede ser electoral. Y esa manifestación electoral nos hablará de esa brecha a la que me refería, y desde luego la credibilidad que puede tener la legitimidad, pero no el respaldo, no la credibilidad. ¿Y qué hacemos cuando existe esa brecha, no? En el mejor de los casos, pues surgen otros movimientos sociales y políticos. En el peor de los casos puede haber inestabilidad que nos puede derivar en distintos tipos de violencia, ¿no? Que son indeseables siempre. Gracias por la pregunta y por la precisión, y tiene toda la razón. Alfonso Pliego, por favor. Bueno, quería referirme a otra cosa, pero me parece importante eso que menciona el compañero, porque el ejemplo más claro fue el gobierno de Calderón.
sea, el gobierno de Calderón es un gobierno que legalmente cumplió los requisitos. El tribunal le dio el triunfo, pero la legitimidad era cero. O sea, tan es así que por eso, para tratar de legitimarse, entre otras cosas, inventó la guerra contra el narco, entre otras muchas cosas. Pero el gobierno de Calderón fue evidentemente un gobierno de este estilo, sin legitimidad y con esos márgenes de supuesta diferencia de votos entre él y el segundo, que además, bueno, mucha gente estamos, aseguramos que eso fue un fraude electoral, pues, ¿no? Pero me quiero referir a unas cuestiones atrás de las que estaba mencionando usted, porque el Pero no triunfo... hable de usted, oiga, no sean así. Bueno, a otras cosas que te has referido. Más que un triunfo cultural, fue un triunfo económico. O sea, Sí, la claro. caída de la URSS fue un triunfo sobre todo económico. Y entonces, donde la potencia imperialista se muestra como que su sistema es el que sí funciona, y entonces, pues esta es la época de los Reaganomics, ¿no? O sea, la Sí. Thatcher, Reagan, etcétera, Y la escuela y de Chicago, y ¿no? los Chicago Boys, etcétera. Exacto. Y Fukuyama, pues no hay que olvidar que era un empleado del Pentágono, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero a mí lo que se me hace, digamos, criticable es este boom que tiene estos apologistas de la democracia, Sartori, Noberto Bobbio, etcétera, ¿no? Anthony Giddens, Sí, Alan Turing, etcétera, y que además, pues son los gurúes del momento sí, que descalifican totalmente el marxismo. Ahora, Bobbio llega a ser tan atrevido que llega a decir que es inexistente el marxismo. Ahora, el marxismo que se ha conocido, que fue un marxismo además mucho mal utilizado y mucho peor ejemplificado en la antigua Unión Soviética, no es el sí, marxismo de Marx, es la interpretación exacto, de Lenin exacto. del Y luego marxismo, Stalin, que peor y todavía, ¿no? bueno, y peor la de Stalin, ¿no? Y los Pero, gulags y esto. por ejemplo, Bobbio se llega a atrever a decir que es inexistente ya la teoría marxista. Ahora, que sea negativo, o sea, porque podemos aquí decir, digo, yo no lo diría, pero podríamos Sí, sí, decir que sí. el marxismo resultó una experiencia negativa, pero que sea negativa no la hace inexistente. Y a mí creo que esa es una trampa que en la que nos metieron mucho tiempo, porque entonces se ha como fetichizado la idea de la democracia, y sobre todo de esta democracia, Sí, donde además, pues pusiste como ejemplo España. sí. España no solo lo sufrió cuando los ocupa y todo aquello del Ujú, 2002, ujú, ujú. sino lo está sufriendo ahora, por ejemplo, con las tarifas eléctricas que Sí, son impagables, ¿no? sí, Y el boom de cosas como Syriza, como Podemos, como los exacto. Ocupa, o sea, Son respuestas. todos estos movimientos altermundistas son respuestas a lo que también dice por ahí Exacto. Noeli, ¿no? O sea, Noeli pregunta, bueno, dice algo sobre Gramsci. Sí, Son ahorita lo comentamos, que es muy interesante. son respuestas contrahegemónicas, son Exactamente. respuestas que están en contra de esta hegemonía que está haciendo agua, porque Así además es. no debemos de olvidar, digo, yo sí, también dijiste que el modelo occidental va a seguir superviviendo. Yo no estaría tan seguro de eso. Yo creo que el modelo chino en algún momento se va a imponer en mucho, a lo mejor no lo vemos, ¿no? Dentro de 30, Ujú, ujú. bueno, yo no lo voy a ver, 30, 40 años. Pero yo sí creo que el modelo chino es un modelo muy interesante porque es el único país del mundo donde el capital financiero no controla al Estado. A diferencia de todos los demás países, Claro. en China el Partido Comunista sigue siendo el dominador del Estado. Ahora, que sea un partido tan cerrado, tan Sí, vertical, tan autoritario, eso es otra cosa. Pero claro. que haya una construcción y un desarrollo social que está tratando de llevar mejorías sociales a la sociedad,
eso también es evidente. La cuestión es de que, a diferencia del resto de los países, Estados Unidos y cualquiera europeo, la misma Rusia, están debajo de, de los mandatos del capital financiero internacional, Sí. que a final de cuentas es el capital más parásito y más usurero de todos. Sí. Y aquí yo creo que esta es una de las cuestiones esenciales, que esa crisis de la democracia, donde la gente queremos participar a nivel mundial, es Sí, porque cada vez está mucho más restringido el reparto del pastel. El pastel lo en tiene el efecto. 1% de la población, y que además en esta idea de seguir ganando se están llevando entre las patas al planeta. O sea, ya no es Así solo es. una cuestión de lucha de clases, es Así una es. cuestión de supervivencia de la humanidad y del planeta. Y esta parte yo creo que es donde entra mucho la propuesta de los países emergentes. Bueno, además como cada moda les van cambiando, ¿no? Sí, sí, sí. Países emergentes, tercermundistas, subdesarrollados, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí entra muchísimo lo revolucionario, lo atrevido, no sé cómo decirle, quiero utilizar así un término fuerte, ¿no? Que descalifique, porque además viene desde la indiada, desde lo indio, Sí, ¿no? Que es las propuestas del buen vivir, por ejemplo, de los quechuas, así. de los aymaras, que viene del palacay, de los ecuatorianos, que viene de algo que también ninguneamos mucho acá en México, que es el mandar obedeciendo de los zapatistas, y Sí, claro. que sigue siendo muy revolucionario, muy, muy cuestionador, hasta de, tú lo decías, hasta de los partidos aparentemente democráticos. Yo ahorita Así cuestionaría, es. por ejemplo, a Morena, en que realmente es tan democrático como dice. No lo es, Ujú. porque hay una imposición ahí de un presidente que además impone delegados, encuestas, candidatos, etcétera. Y si yo digo, y si Morena, que es el democrático, no lo es, ¿qué podemos esperar del PAN, por ejemplo? ¿No? De un panismo, además, que se alía, que se asocia, que tiene vínculos con Vox. Entonces, ¿qué se puede esperar? La alternativa de repente parece muy gris o muy sombría para nuestro país en un futuro, ¿no? Gracias. Claro. Gracias. Vamos a llegar a, no vamos a prescindir de la democracia. Yo por eso tengo como una cierta confianza en la subsistencia. A ver, toda esta crítica es sobre todo una crítica al modelo, no la crítica, no es una crítica a la democracia, porque dijimos, la democracia es una idea que va teniendo distintos elementos, va teniendo distintas manifestaciones y va teniendo distintas definiciones. Vamos a llegar a una definición, por eso pongo ahí una definición sustantiva. Vamos a darle la palabra a Priscila Zug, que creo que la tenía primero y luego por alguna razón ya no me aparecía, y después vamos con Roberto Ramírez y luego leemos lo que tenemos en el chat. Por favor, Priscila, buenos días y gracias. Tardes ya. Buenas tardes. Bueno, Priscila es mi hija, le robé su correo electrónico para poder entrar porque fallaba el mío. Soy Marcela Cham. Y mire, a mí me preocupa, me encanta escuchar a los especialistas, a los conocedores, pero yo soy parte de ese populismo que se menciona, parte de la disque democracia que vivimos en este país o en el mundo entero, que nos da muchísimo trabajo entenderlo, no porque seamos totalmente ignorantes en la materia, Claro. sino que nuestra base pues es en el pueblo, como lo dice. Nosotros somos parte de ese pueblo que muchas veces no estamos en el 75% que vota, ¿sí? Para definir una democracia como los compañeros han mencionado en algunas ocasiones desde este curso. Entonces, a mí me preocupa la palabra populismo porque yo he entendido en el caminar de este conocimiento en la política que nos define como la masa
que no piensa, que es revoltosa, que no entiende, que es bruta, que es todo lo negativo que a la grupo élite pues les conviene, que son todos los partidos políticos, algunas instituciones reguladoras y algunos especialistas en cuestiones de derecho, ¿no? Es que yo, ciudadana, que tengo mis derechos, yo no tengo necesidad ni por qué conocer, ni por qué respetar, sí, respetar las reglas, respetar el derecho a lo que yo tengo y cumplir con lo que me corresponde. Pero yo no tengo por qué conocer todo lo que ustedes o lo que en este momento yo estoy conociendo, porque no soy abogada, porque no soy institución, pero sí soy una institución más importante como ciudadana, como pueblo, como el ser humano que tiene sus derechos humanos políticos, ¿sí? Más dependiendo de, no sé si soy indígena, campesina, urbana, lo que tenga que ser. Pero eso es lo que a mí me preocupa mucho porque nos tachan de esa forma. Entonces, si yo estoy en la parte del 75%, ¿cómo quedo en ese caminar para disque buscar la democracia en el futuro? Que pues no sé si lo vaya yo a ver, pero sí me gustaría dejarlo para las futuras generaciones como algo que nosotras, esa masa popular, pedimos, exigimos y que muchas veces tenemos que interrumpir instituciones, tenemos que pintar calles, tenemos que hacer para ser escuchados. Pero ¿por qué lo hacemos? No porque seamos ignorantes, sino porque no encontramos una manera legal de ser escuchados. No existe en México esa manera legal, esté quien esté en los tres poderes. El color que sea, la persona inteligente que sea. Nosotros como pueblo popular lo que buscamos es que ya no exista tanto odio que se ha generado durante muchísimo tiempo hacia nosotros, que eso es lo que nos separa, porque a fin de cuentas, después de cada elección, ¿quiénes se quedan a convivir en una colonia, en un pueblo, en una institución, en una familia? ¿Los partidos políticos? No, somos las mismas familias, las mismas mujeres que nos encontramos en la escuela, en el cementerio, en la cocina, en el mercado, o en la misma familia que nos divide esta cuestión que nos han tachado. Pues sí me gustaría escuchar su opinión y también de los especialistas para tener una amplitud en este conocimiento. Gracias. Es muy importante lo que dice porque justamente la crisis de la democracia representativa, ustedes dos, Alfonso y bueno, me olvidé de su nombre, pero han dado en el centro. Marcela Cham. Marcela, han dado en el centro. Justamente la crisis de la democracia representativa deriva del desprecio que hay de las masas. Por eso pongo ahí en la presentación, en la diapositiva anterior, la idea del retorno de las masas como una preocupación, como algo que hay que controlar, porque justamente el modelo se basa en un absoluto desprecio a esta idea. Pero, ¿qué sucede? Y lo voy a complementar con la respuesta que da Noel y Lisbeth, que dice, es lo que explica Gramsci del bloque de poder. Justamente el bloque de poder, o los bloques de poder que se han formado, en donde justamente las estructuras sociales, jurídicas, políticas, académicas, se separan de la realidad, ¿no? Se separan de los problemas de las, no me gusta decir masas, pero bueno, los problemas populares, vamos a decirlo así, los problemas populares, y que de pronto le empiezan a tener mucho miedo justamente a gobiernos populares que tienen una propuesta propia. Les voy a recomendar dos lecturas para profundizar en esto. Una que se llama El pueblo soy yo, de Nadia Urbinati. Es un libro que explora a el populismo y a los fenómenos populistas, y no desde el punto de vista de la ciencia política dominante que dice que el populismo es todo lo que no quiere la democracia.
ella dice, y su premisa es, no, es que el populismo es democrático, nada más que, bueno, tiene estos componentes, tiene estas problemáticas y estas características. Ese por un lado, y el otro que yo ahora había mencionado, con las relaciones mercado-democracia o mercado-instituciones, que es Senderos que se bifurcan, de Fernando Escalante Gonzalo. Ese lo encuentran en descarga libre porque está publicado por el INE, es un cuadernillo del INE, y se llama así, Senderos que se bifurcan, y habla de mercado y democracia, ¿no? Otro libro que puede complementar todo esto que he estado diciendo es La historia mínima del neoliberalismo, también ya lo había mencionado, de Fernando Escalante Gonzalo también. Es que él ha trabajado mucho ese tema, ¿no? Publicado por el Colegio de México, ¿no? Ese hasta hace poco estaba en el sitio del Colegio de México como de descarga libre. No me hagan caso, a lo mejor ya no está, pero estuvo. Si no, de todas maneras es económico el libro, ¿no? Bueno, entonces justamente esta idea de la separación, de la formación de bloques de poder, que bueno, los bloques de poder son núcleos, digamos, cerrados, que tienen como parte de una serie de premisas más o menos similares, y entonces prescinden del conflicto, ¿no? Y justamente es lo que dice la compañera Noelí Lisbeth. Luego nos preguntan que si es una descripción de cómo funciona o es una postura. No es una descripción. El principio de representación implica que los representantes no son directamente o no son portavoces necesariamente, o sea, puede haber o sea, la idea de representación es que lleven la voz de la gente, del pueblo, pero el voto que hagan los legisladoras y legisladores no depende de la voluntad ciudadana. Se les da ese mandato y ellos y ellas pueden hacer con ese voto lo que mejor considere. Lo voy a decir en los términos más neutrales posibles, ¿no? Entonces, no es que yo lo haya inventado ni es que yo tenga una postura al respecto. Inclusive, Norberto Bobbio, en los años 90, escribe sobre la crisis de la democracia y habla de este fenómeno, ¿no? Entonces, así funciona el principio de representación política. Las instituciones contramayoritarias como los tribunales constitucionales, vamos a llegar a eso, ¿no? Y bueno, aquí nos hablan sobre la revocación de mandato. Supongo que lo que nos comparte Noelí Lisbeth es justamente el libro de Fernando Escalante. Y Roberto Ruz, que nos dice que la incapacidad de autoridades electorales y legislativas de permitir democracia participativa, el involucramiento de capital social y lo que provoca los fenómenos populistas. Yo creo que lo que ha provocado los fenómenos populistas ha sido esto que hemos visto, ¿no? El establecimiento de bloques de poder, la separación que ha habido entre élites de todo tipo y el pueblo, el propio desprecio que se le da al pueblo en la toma de decisiones colectivas y el resurgimiento de esto derivado de crisis económicas que son ciertas, ¿no? Este 1% o este 99% que somos casi todos, ¿no? Casi todas. Y que ha provocado una insatisfacción importante con las élites políticas, pero para profundizar en ello, pues les recomiendo el libro de Nadia Urbinati, ¿no? Roberto Ramírez, por favor. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la verdad sí es un tema para reflexionar bastante, porque tendemos a irnos a extremos, ¿no? En cuestión de populismo, pues yo veo que no solamente es de izquierda, sino también de derecha. Ahí tenemos Sí, por supuesto. El ejemplo de Juan Domingo Perón y la cara visible del populismo de ahí fue su esposa Evita con los descamisados ahí en Argentina, pero Perón siempre coqueteó con el fascismo. De hecho, ahí fueron a recalar varios jerarcas nazis, incluidos ahí se me fue el nombre del que dio el origen de la banalidad de Hannah Arendt. Ekman, Adolf Ekman. Entonces, pues va la cuestión de que existe ese, como dicen algunos teóricos, el desencanto de la democracia, de ver que se vota por una candidatura y no hay esa respuesta a las expectativas que se han creado. Entonces esto pues puede dar origen a buscar otras alternativas para la cuestión del gobierno. Y ahí yo creo, bueno, no sé si me estoy adelantando, viene esta cuestión de la democracia directa, de ser un complemento, de que la ciudadanía participe.
Sí, porque al final de cuentas existe esa separación. Y yo lo veo más reflejado en las novelas de Solzhenitsyn sobre ese del círculo. No me acuerdo cómo se llama una de ellas que narra eso, Sí. de la nomenclatura que existía en el Partido Comunista Soviético, en el PECUS, sobre esa cuestión de que se separaron y ya Ok, solamente la élite sobre sí. ellos, inclusive dentro de las organizaciones de los partidos políticos. Entonces, pues, actualmente ya hay mucha expresión política de diversos grupos que necesitan un cauce, si no esto, pues a lo mejor va a explotar. Bueno, eso Sí, sería todo. gracias. Y justamente el desafío es mantenerlo dentro de un régimen democrático, ¿sí? O sea, ¿cómo le hacemos? Ya vimos todos los huecos, ya vimos todos los problemas, ya vimos todas las falencias del modelo. Que insisto, ese modelo no agota la democracia, ese modelo no es la democracia, es una propuesta. Y como propuesta, entonces está sujeta a que haya otras propuestas. Esas propuestas, que insisto, se dan tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Claro, empiezan en la práctica, empiezan en las calles, en este caso lo que nos comentaba Marcela, lo que nos comentaba Alfonso, Roberto. Justamente esto significa que la sociedad, que las personas, que las y los integrantes de la comunidad política, además de manifestar su descrédito hacia las y los líderes políticos, también participan de otras maneras, ¿no? Mencionaron a los ocupas, o surgen otros movimientos políticos, ¿no? O surgen otro tipo de liderazgos que, insisto, tratan de llenar ese hueco, y eso está bien. El problema, mira, ya pusieron el libro de Fernando Escalante del neoliberalismo. De verdad, léanlo, ¿eh? Es algo muy esclarecedor de muchas cosas. En fin, gracias a quien lo colocó. Y también a quien colocó el de Senderos que se bifurcan. Entonces decía, eso lo que nos lleva a pensar es, bueno, pero ¿cómo le hacemos para que sí subsista la democracia? Porque tiene elementos que son importantes, ¿no? Tiene elementos que son fundamentales, que son centrales, vamos a llegar a eso, ¿no? Vamos primero a esta idea de definiciones sustantivas. Ok, ya vimos todas las fallas del modelo democrático liberal y ya vimos cómo eso da surgimiento a otro tipo de manifestaciones, no todas democráticas, ¿no? Pero entonces, ¿qué sí podemos rescatar de lo democrático para entonces llegar a una definición sustantiva? Desde luego la parte de la deliberación. La democracia deliberativa, como la propone Habermas, que supone una racionalidad en los individuos, que supone un intercambio argumental, que supone información, que supone una racionalidad no instrumental, sino una racionalidad deliberativa, ¿no? El estar dispuesto a escuchar a las personas, que tiene muchos problemas de instrumentación, porque también supondría en un momento final llegar a un consenso argumentativo, lo cual a mí me parece que en ningún lado se logra, ¿no? Inclusive en las deliberaciones jurídicas, en donde hay argumentos técnicos, no siempre se logra ese consenso, ¿no? Hay mayorías, pero hay muchas resoluciones que se toman por mayoría de votos, donde se formulan, ¿no?, posiciones jurídicas diversas, ¿no?, a través de votos particulares o concurrentes. Es decir, no hay una sola idea con relación a la racionalidad, pero el elemento de liberación, el elemento de discusión, el elemento premisas a partir de las cuales podemos llegar a, pues a discutir y a hacer evidente cuáles son los términos del conflicto, que eso es importante, porque eso es la propuesta a la que yo quiero llegar, que la democracia, y ya lo había dicho y no lo estoy, digamos, no estoy descubriendo el hilo negro, porque ahí ya mencioné a Maquiavelo, ya mencioné a Aristóteles, tenemos que recuperar la parte de conflicto, ¿no? Porque la democracia es sobre todo una forma de organizar el conflicto político. Lo dije desde el día de ayer. ¿Cómo lo organizamos? Ahorita lo vamos a ver, pero el elemento de liberación que estaba en esta idea del ágora, ¿no?, en donde todas y todos participamos, se puede recuperar. Los mecanismos de participación son formas en las que nosotras y nosotros nos involucramos en la construcción de la cosa pública, ¿no? No únicamente porque participemos o no instrumentalmente, ¿no?, haciendo uso de los mecanismos, sino porque lo dialogamos. Dialogamos, por ejemplo, ahorita hay un debate, no me voy a meter en el fondo del mismo, pero no me voy a meter, hay una discusión en torno a, ¿utilizamos o no el mecanismo? ¿Sirve o no el mecanismo de revocación de mandato, no? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, eso finalmente significa colocar una discusión política y por lo tanto politizar temas que en otro momento no éramos ajenos a eso, ¿no?
Con esto no quiero que se entienda que estoy haciendo una alabanza al mecanismo, ni de cómo se ha utilizado y cómo se va a utilizar y el discurso político alrededor de esto. Simple y sencillamente digo, los mecanismos, y utilizo el ejemplo, los mecanismos de participación, por un lado, politizan, es decir, vuelven a colocar lo político o algunos temas políticos en el centro de la discusión y no nada más lo que aparece en los periódicos y en las barras de la televisión, sino en lo que nosotros mismos comentamos. Ese elemento, el elemento ciudadanía, deliberación y politización, es algo que no se da en sociedades no democráticas. Por lo tanto, sí tenemos que rescatar a la democracia, porque la democracia, como dice ahí, es una relación social, es una forma de organizar el conflicto político, pero también es un régimen político. Es decir, que regula las relaciones entre el Estado y la sociedad. Serán democráticas en la medida que la respuesta que el Estado dé a la sociedad sean horizontales, ¿no? Sean dialógicas, ¿no? En el sentido de escuchar y dar una respuesta igualmente dialogada, sean producto de los acuerdos políticos, independientemente de si estos respetan fielmente lo que un elector o un grupo de electores hubiera pensado que su grupo parlamentario va a votar o no, pero son producto de esos acuerdos y de esos desacuerdos. De tal manera que otro elemento de la democracia que habíamos establecido el día de ayer, que era la ciudadanía, se encuentra también en el centro, la ciudadanía democrática. ¿Y qué supone eso? ¿No? ¿Qué supone eso como relación social y como régimen? Que el propio sistema democrático va a tratar en la medida de lo posible de ser inclusivo de todos los grupos sociales, respetuoso de la existencia de los grupos sociales diversos que se manifiestan culturalmente, idiomáticamente, es decir, en su idioma, ¿no? Que se manifiestan en su preferencia, orientación, etcétera, etcétera. Que hay una pluralidad inherente a las sociedades, que eso lo va a procurar, que lo va a respetar el Estado, pero que además lo va a transformar en representación. Y lo ha hecho. Ahorita que pasemos a la última diapositiva, vemos cómo ha jugado ese papel. Por eso es que yo, a pesar de las críticas al modelo procedimental democrático, no quiere decir que se deba de prescindir de la democracia, quiere decir que tenemos que refinar nuestros postulados teóricos y la instrumentación de la misma, porque ya tenemos varios focos que nos dicen, esa definición, esa idea, no ha colmado ni las expectativas, ni ha resuelto el conflicto porque trataba de prescindir de él, y no se puede prescindir de este, ¿no? Entonces, nuestras relaciones sociales democráticas también tendrán un componente no solo estatal, sino un componente de todas y todos nosotros, no como individuos que hacen su tarea, ¿no? Porque luego caemos en esa falacia de, bueno, si yo hago lo mío y si yo cambio, todos cambian. No es cierto. Si yo pago mis impuestos, eso no va a cambiar la evasión fiscal. Si yo dejo de tirar basura, no se va a resolver el problema de basura. Son problemas colectivos y las soluciones colectivas, pero los problemas colectivos no se solucionan a nivel individual. De tal manera que hay que cambiar estructuras de significado, estructuras políticas, estructuras jurídicas, ¿no? Que son las que nos van encauzando, y hay que cambiar nuestro sentido común compartido. Claro, todos somos egoístas y todos buscamos. Eso ha sido muy pernicioso, ¿no? Eso ha sido muy grave a la hora de instrumentar políticas públicas de todo tipo. Y cuando hablo de la relación Estado-sociedad, no me limito a la electoral. Por eso decía, tiene sus derivas penales, por ejemplo, ¿no? Las ideas de prisión no preventiva para todo, que ahora está de moda. Pues eso es lo más antidemocrático, es privar de la libertad a los individuos. Entonces también en el derecho penal vemos, y en el derecho civil y en todas, manifestaciones de los regímenes democráticos. Cómo responden, cómo castigan, cómo se usa, cómo reproducen ciertas relaciones sociales, ¿sí? Cuando se permite, por ejemplo, que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, ahí estamos restableciendo y redefiniendo tipos de relaciones sociales, ¿sí? Cuando resuelven los tribunales conflictos y lo hacen a partir de redefinir qué significa la ciudadanía, estamos redefiniendo relaciones sociales. Y entonces esos son componentes de la democracia que vamos a rescatar, ¿sí? Vamos a la última diapositiva. Esferas de la democracia. Voy a hacerlo grande porque ahí se ve eso de agregar el texto. Entonces vamos a... ¿Sí? 3 esferas de la democracia, porque, insisto, la idea no es prescindirla, la idea es cuestionar las definiciones dominantes, o por lo menos la definición dominante, ver que ha habido definiciones clásicas, que hubo una definición de democracia social, que hay una definición de democracia deliberativa,
con todo y su problemática, que hay una democracia procedimental, las reglas del juego, que tiene sus virtudes, que tiene sus defectos, ya vimos sus defectos, que ha prescindido del conflicto, y entonces entendamos, pues, regresemos a Maquiavelo en el discurso de la primera década de Tito Livio, regresemos a Aristóteles, regresemos a Weber, regresemos a Gramsci, y pongamos en el centro de las relaciones sociales al conflicto. El conflicto es inherente a... Pero entonces, ¿cómo vamos a lograr que el conflicto permanezca dentro de los lindes de la democracia? ¿Sí? Porque no todo conflicto es democrático por sí mismo. Entonces tenemos que encauzarlo de manera tal que no rebase a la democracia y que permita relaciones sociales democráticas. Yo por eso cuestiono cuando surgen estas brechas entre sociedad y Estado y que hay manifestaciones diversas, algunas de las cuales no son democráticas, y Vox, por ejemplo, que yo decía y lo dije con sus letras, y la Liga del Norte, y el movimiento norte, no me acuerdo cómo se llama el partido de Marine Le Pen en Francia, pero es estas ideas en donde el principio es la exclusión, el no reconocimiento de las formas de manifestarse de otras personas, el no reconocimiento de la pluralidad, no solo étnica, la pluralidad sexual, la pluralidad social, pues las formas en que las personas nos significamos, ¿no? A partir de la reivindicación de una supuesta superioridad, ¿no? Bueno, entonces eso está en los lindes de la democracia. Pero la democracia no es algo de lo que debamos de prescindir, es algo que tendremos que afinar para que tengamos relaciones sociales horizontales, para que nuestras autoridades, nuestros cargos electos, pero también nosotros como ciudadanos podamos participar en la esfera pública. Por eso ahí la importancia de los mecanismos de participación, la democracia participativa, ¿no? Que tiene estos otros componentes, tiene ese origen que decíamos, ¿no? O ese origen contemporáneo, porque ya los mecanismos de participación son tan antiguos como Grecia, ¿no? Como Atenas, no Grecia, como Atenas. Y en Suiza y en Estados Unidos, inclusive, también hay cosas que se votan legislativamente. En Italia fue un referéndum de 1946 lo que los hizo convertirse en república de monarquía. Es decir, no son nuevos esos instrumentos, han existido y existen. Es la instrumentación que se hace a partir del paradigma de la democracia representativa y de su crisis que los vuelve a colocar en el centro, que vuelve a colocar en el centro la redefinición de la democracia. Porque dijimos, y lo dije desde el principio, la democracia es también una idea, se discute en las aulas y se instrumenta en la calle, en lo político, ¿no? Pero bueno, entonces, las tres esferas de la democracia. Por un lado tenemos a las instituciones son imprescindibles, no solo por el modelo liberal, las instituciones son imprescindibles desde Aristóteles, lo vimos desde la Grecia, ¿no? Desde la Constitución de Solón. Las instituciones son imprescindibles y lo vio Maquiavelo en la República Romana. Era importante que existieran instituciones que por un lado, claro, en este modelo o en nuestro modelo democrático o en la propuesta de modelo democrático que no prescinde del conflicto, es importante que haya instituciones con personal profesional, desde luego, que tenga algún conocimiento técnico, aunque tampoco todo es técnico, y eso creo que lo dejó muy bien claro Marcela, y eso es bien importante, no todo lo político es técnico, ¿sí? Pero bueno, es importante que haya instituciones profesionales que, entre otras cosas, vigilen, ¿no? Que organicen, y la organización es bien complicada, la organización electoral, ¿no? No es prescindir de lo electoral, desde luego, no es prescindir de los órganos y de las instituciones electorales. Yo sería el menos adecuado para decirlo si trabajo en una institución electoral. Entonces, las instituciones son una columna vertebral, porque van a encauzar el conflicto, van a determinar las reglas a partir de las cuales se define, ¿sí? Van a profesionalizar, desde luego, van a procurar que la voluntad ciudadana se respete, es decir, no prescindimos de los procedimientos electorales que van a generar autoridades políticas legítimas, pero esas autoridades políticas legítimas se mueven en una esfera distinta de conflicto, y el conflicto tiene muchas manifestaciones, ¿sí? No nada más es el conflicto de las posiciones de clase, lo dijo muy bien el compañero Alfonso, no nada más es eso, hay un conflicto económico, y ya lo había visto Maquiavelo, cuando él habla de la República Romana, y era controlar a la oligarquía, ¿no? Era controlar esa parte de que no hubiera, como hay, y eso lo explica bien Fernando Escalante en Senderos que se bifurcan, como hay, y como dijo también Alfonso, pues un control, un poder por encima del poder político, por encima del poder del Estado. Y ahí tenemos
conflicto justamente, y ahí tenemos redefiniciones de democracia, y ahí tenemos otra vez estos movimientos que dicen son populistas y que se dice que son malos. A mí me parece que son recolocar lo político. En fin, entonces esa esfera del conflicto, pero el conflicto también es por definirnos como comunidad política, por definir quiénes son y quiénes no son parte del debate público. Aquí esto no se ve muy bien. Se supone que estas esferas están interconectadas, ¿no? O sea, es decir, que hay, en realidad esta de valores tendría que estar aquí y arriba, para que pudieran estar las tres entrelazadas, porque las instituciones que van pautando, que van direccionando el conflicto, también lo resuelven ese conflicto a partir de valores. Pero también nosotras y nosotros como ciudadanos tenemos que entender que nos movemos en una serie de valores fundamentales, una esfera axiológica de la democracia. ¿Cuál es? Empezando, insisto, por las relaciones sociales democráticas, por el reconocimiento de la otra y el otro. No es tan fácil como decir todos tienen derecho a, porque no es cierto. Para mí, esta es mi perspectiva, los querría escuchar a ustedes. Vox no tendría derecho de deliberar, porque los discursos de odio, los discursos excluyentes, no tienen derecho de deliberar en la esfera pública democrática, porque atentan en contra de la esencia misma de la democracia. Entonces es ahí donde tenemos a las instituciones. Había por ahí un comentario que hablaba de los poderes judiciales como poderes contramayoritarios. Tampoco pensemos que lo contramayoritario es necesariamente algo negativo. No estoy diciendo que lo haya sugerido, esto lo aclaro yo. La idea con lo contramayoritario, en este caso, supone justamente mantener el conflicto dentro del marco de los valores. Por eso es importante la profesionalización, por eso es importante la existencia de instituciones, porque son las que van a marcar en buena medida cómo se instrumentan nuestras definiciones, que definan y redefinan los alcances y con ello los términos del conflicto. Voy a poner un ejemplo, porque ayer hablé de representación y de grupos indígenas al final de la clase. En una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Supra 21/2021, hubo unos lineamientos del INE, estos lineamientos dictados en cumplimiento a otra sentencia dictada por la Sala Superior, también Supra 121/2020, en donde se le dijo a los partidos políticos que en sus listas de representación incluyeran a grupos indígenas y a otros grupos minoritarios, ¿no? Y entonces los partidos políticos y ciudadanos, pero me voy a centrar en los partidos políticos, interpusieron recursos de apelación a ese acuerdo dictado en cumplimiento a una sentencia anterior. Y decían, es que estás atentando contra mi libre determinación de mis candidaturas. Y la Sala Superior dijo, a ver, sí, pero los partidos políticos, si bien es cierto que tienen una libre determinación, también son canales de participación ciudadana. Y dentro de sus tareas está la representación, y la sociedad mexicana es plural, de tal manera que las candidaturas y los órganos de representación tienen que ser un reflejo, si no fiel, pero sí por lo menos un reflejo de esa pluralidad social, en donde todos los intereses estén representados. Entonces, si estamos reconociendo que existen una pluralidad de intereses, y que esos intereses no son convergentes, serán convergentes en cuanto hace a que la democracia es un valor, una relación social, a partir de la cual definimos y redefinimos nuestras instituciones, nuestras reglas, pero en el centro de ello están los valores. Entonces, es ahí donde entran los poderes judiciales, otra vez la institución, pero en este marco de mutua, de retroalimentación, vamos a decirlo, no es mutua porque son tres, de retroalimentación. Entonces, me parece a mí que una definición sustantiva de democracia tendría que incluir esta parte. Desde luego, eso también nos va a llevar a redefinir, bueno, entonces, ¿qué papel juega el Estado? Si el Estado nada más entra en esta parte, o si debe de atender también otro tipo de conflictos económicos, de desigualdades, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En eso nos encontramos. Pero entonces, decía, para finalizar, la democracia, además de tener estos componentes institucionales, además de tener una arquitectura institucional, constitucional, democrática, en el sentido estricto, en el sentido como lo define el liberalismo, ¿no? El liberalismo de la democracia liberal norteamericana, que tiene eso de rescatable. Justamente necesitamos una arquitectura o ingeniería constitucional que nos garantice que la voluntad ciudadana se respeta. Organismos que
puedan encauzar la voluntad ciudadana, que puedan definir quiénes pueden o no participar en la toma de decisiones colectivas, ¿sí? ¿Cómo lo definen? Definen el ingreso de los partidos políticos. Ha habido partidos políticos que por una u otra razón no logran su registro, ¿no? No me voy a meter a esa parte, pero dentro de la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 10, se define cuáles son los elementos y uno de ellos es su ideario, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De tal manera que sí habría elementos para pensar que los partidos políticos tienen que establecer, en el caso mexicano, en el caso de la democracia mexicana, perdón, cómo se van a insertar en la democracia, cómo se van a insertar, cómo van a ser respetuosos de esta esfera. No lo dice así, es una interpretación mía, pero me parece que ahí está, y ahí está el papel institucional. No es prescindir de las instituciones, no es prescindir de su profesionalización, no es prescindir de ninguno de los elementos que sí han garantizado, en buena medida, que haya una cierta pluralidad, ¿no? Que hay avances innegables, ¿no? En términos de derechos político-electorales y su ejercicio. La cosa es que cuando definamos a la democracia, no renunciemos a pensar en el conflicto, ¿no? Que tiene muchas manifestaciones. Una de las cuales, esto no me voy a meter al caso mexicano, pero solo voy a mencionar que de pronto se menciona la polarización como algo negativo necesariamente. No estoy diciendo que sea positivo tampoco necesariamente, sino que es una característica, es una manifestación de una serie de posiciones encontradas que van a poner en tensión o que se ponen en tensión en coyunturas determinadas. Entonces, en vez de condenar a la polarización, como decir, claro, es que esto solo polariza, bueno, ¿cuáles son las posiciones que están ahí? ¿Son irreconciliables? Y si son irreconciliables, ¿por qué lo son? Y si son irreconciliables, entonces lo único que sí podemos hacer es que estén representadas debidamente, que discutan y que se conviertan en plataformas electorales, que es lo que hace la democracia, ¿sí? No es prescindir del conflicto, es decir, todos vamos a converger hacia lo mismo, las ideologías no importan y entonces tenemos una idea de mercado, ¿no? Y esta siguiente parte, insisto, de valores democráticos que las instituciones, desde luego, resuelven de conformidad con ellos. Los tienen presentes cuando, no solo el Tribunal Electoral, pero voy a poner dos ejemplos, ¿no? Uno el Tribunal Electoral, otro la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los voy a mencionar sin números de expediente, pero cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve que aquellas personas privadas de la libertad en una interpretación al artículo 35 constitucional que no han sido condenados por una sentencia definitiva y que por lo tanto les sigue aplicando el principio de presunción de inocencia, tienen derecho a votar, se está redefiniendo los términos de la ciudadanía, ¿no? Es decir, de quienes pueden participar en la esfera pública. Y eso parte de un conflicto, porque hubo unas personas que reclamaron un derecho del que eran titulares. El conflicto no solo lo pensemos en términos amplios de decir, yo tengo una posición distinta a la tuya, se manifiesta también a la hora de definir a la democracia. Yo tengo un conflicto, una relación de conflicto en la academia, por ejemplo, ¿no? Cuando digo es que la democracia tiene estos y estos y estos componentes, son disputas teóricas, disputas ideológicas, disputas, desde luego, jurídicas, por definir qué es lo justo y qué no es lo justo. Ahí tenemos conflicto. Por eso es que me parece importante nunca prescindir de él, aun cuando eso suponga polarizar en algunos momentos, de hacer evidentes posiciones encontradas, ¿sí? Y esa es tarea, insisto, de las instituciones. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resolvió, como resolvió, aunque no me voy a referir al caso específico, se podrá inferir o no, que no era aplicable el poder punitivo del Estado para personas que decidían una cierta cosa en aras de ejercer un derecho de planificación familiar. Se está redefiniendo otra vez hasta dónde el poder punitivo del Estado puede ser aplicable, se están redefiniendo relaciones sociales, ¿no? El Estado no te puede obligar a esto a través de la amenaza penal, no puede seguir un procedimiento en tu contra y por lo tanto encarcelarte cuando estás ejerciendo una libertad basada en una idea de cómo deben de ser las relaciones sociales y por lo tanto de valores. Es así como se ponen en tensión estas tres, bueno, se ponen en relación estas tres esferas, ¿no? Desde la parte jurídica, desde luego, desde la parte electoral, pues cuando nosotros elegimos a nuestras y nuestros representantes, lo hacemos a través de procedimientos ciertos, de instituciones, ¿no? Y la esfera conflictual no siempre logra, y ese es un desafío para los partidos políticos, ¿cómo lograr
que ese conflicto político inherente a todas las sociedades se pueda seguir subsistiendo en el marco de la democracia. Entonces, ahí tenemos a los partidos políticos, ¿sí? A sus intentos fallidos en muy buena medida y otros que van surgiendo por permanecer dentro de esta esfera, ¿no? Permanecer, que la esfera del conflicto no rebase a la democracia, no rebase a los valores democráticos, ¿no? De manera tal que también a los partidos tienen como esa parte de su tarea, pero también la ciudadanía, no solo en lo individual, en lo colectivo, cómo construimos nuestras relaciones sociales, desde luego con las instituciones y con las y con los otros, ¿no? Esta es la propuesta que yo tendría, como redefinir a la democracia a partir del conflicto, pero con estos otros dos componentes, que insisto, no es que sea una propuesta así súper novedosa porque estoy basado en esta otra literatura. Antes de terminar, les voy a dar un poco de bibliografía, debido a que he sugerido como muchas lecturas. Desde luego está La política de Aristóteles, que recomiendo mucho. La República de Platón, también conviene leer ese diálogo, conviene leer El político y conviene leer Las leyes, ¿no? Esos tres que nos dan cuenta de cuál era el pensamiento político de Platón. Son un montón de tomos, pero está la historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides, ¿no? Para entender también cómo fue esta cosa de la guerra entre Esparta y Atenas, luego la figura de Pericles. Es un poco para la parte, digamos, clásica, ¿no? Desde luego, eso se lo recomiendo, no solo para lo clásico, sino para ahorita, el discursos, sobre la primera década de Tito Livio, y después algunos libros que ya mencioné, ¿no? El pueblo soy yo, de Nat Urbanati, Senderos que se bifurcan, que ya nos hicieron favor de compartir, La historia mínima del neoliberalismo, que también ya compartieron, para entender esta idea de los paradigmas, la estructura de las revoluciones científicas, y luego, para el surgimiento tanto de la democracia liberal, pero todo el conflicto que significó el siglo XX, un siglo propiamente difícil, pero que también tiene como muchas partes rescatables. Está La historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, y ayer, cuando mencioné los partidos de masas y la idea de los sindicatos y la lucha obrera en el siglo XIX, está La formación de la clase obrera de Edward P. Thompson, ¿no? Bueno, pues yo hasta aquí llego con ustedes. Les agradezco mucho su atención, sus comentarios y preguntas, y dejo estos últimos minutos por si hubiera alguna reflexión final, desde luego preguntas o comentarios igualmente. Sí, Alfonso Pliego. Pues yo, si ayer fue un buen platillo, hoy me voy todavía más halagado, más satisfecho. Gracias. No solamente por tu exposición, sino a mí me enriqueció muchísimo escuchar a las compañeras y a los compañeros. Sin duda. El hecho de escuchar esta diversidad de puntos de vista enriquece mucho. Yo creo que esta parte de nutrir con comentarios, con ideas, es fundamental, porque de hecho a mí me surgieron dos cosas a partir de intervenciones de los compañeros, ¿no? Y eso me parece muy nutritivo. Vuelvo a felicitarte. Gracias. Ayer sí te sentí un tanto correteado, pero había que hablar de no sé cuántos siglos en 2 horas. Sí. Pero hoy fue así como haber comido un buen filete. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Le agradezco de verdad. Roberto Ramírez. Sí, yo igual felicitar por la exposición y Gracias. también por no puedo hablar muy fuerte, estoy cerca de un evento. La exposición, la verdad, fue muy clara las instrucciones, la reglamentación que se ha dado, la interacción entre los compañeros, y sobre todo, pues esto ya sienta las bases para lo que viene, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar pensando y repensando acerca de los mecanismos de participación ciudadana, de los mecanismos de democracia directa, por esta cuestión que tenemos en el actual sistema, no, ya no quiero decir electoral, sino político, que existe tanto en el país como a nivel local. Y la verdad sí, tomé nota de la bibliografía y ya bajé algunos libros para este fin de semana. Gracias por todo. No, de nada. Priscila Tizuk, por favor.
Perdón, Marcela, discúlpeme. Sí, mi agradecimiento por todo lo compartido. Conocer a veces lo desconocido es muy importante para tener ya una palabra más para nuestras comunidades, que no todos tenemos, no todas ni todos tenemos el privilegio que en este momento se me otorga, y mi agradecimiento a los compañeros que han compartido muchas cosas interesantes, y usted por todo esa gama de ideas, de lo estudiado, de lo académico, que le puedo asegurar que lo pondré en práctica. A lo mejor no el 100%, pero un poquito más del 50%. Trabajando en los 106 municipios no va a ser muy fácil, pero en mi entorno tenga por seguro que lo haré. Sobre todo, algo que a veces desconocemos. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario. Aquí estaremos para seguir escuchando. Gracias. Les voy a repetir la bibliografía porque aquí me solicitan 2 veces los títulos. El primero se llama de Nadia Urbinati, El pueblo soy yo. El otro es Senderos que se bifurcan, que ya por ahí lo compartieron, de Fernando Escalante Gonzalo, publicado por el Instituto Nacional Electoral. El siguiente es Historia mínima del neoliberalismo, publicado por el Colegio de México, escrito por el doctor igualmente Fernando Escalante Gonzalo. El siguiente es La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas S. Kuhn, publicado por el Fondo de Cultura Económica. El siguiente es Historia del siglo XX, de Eric Hobsbawm. Voy a escribir aquí. Y el siguiente es La formación de la clase obrera, de Edward P. Thompson. De todas maneras, cualquier cuestión que requieran, apoyo bibliográfico, comentarios, les voy a dejar mi correo institucional y con mucho gusto yo les contesto cualquier duda que tengan. Les agradezco nuevamente por la participación, por los comentarios, por la paciencia, y espero que, bueno, la formación de la clase obrera, sí, que pues les haya resultado interesante, que les haya resuelto algunas dudas, que les haya planteado otras, y que no haya sido demasiado pesada estas 4 horas. Yo de verdad que les agradezco mucho, y bueno, que les sea un muy provechoso diplomado. Vamos a tener un módulo de Parlamento abierto, así que nos volvemos a ver. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, bye. Muchas Hasta luego, gracias. nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Bien, luego. gracias. Excelente Gracias. ponencia. Les agradezco, gracias. Muchas felicidades, maestro. Gracias, gracias. Gracias.